Muy buenos días, queridos amigos. Un feliz sábado para todos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta transmisión especial de Inverso 360. Durante esta semana estamos estudiando una lección que marca precisamente lo que hemos estado lo que vamos a estudiar durante este trimestre, que tiene que ver con la mentalidad, con la mente. Y hoy vamos a hablar acerca de recibir la mente de Cristo. Y para eso me acompaña mi amigo Rainer Alcázar. Rainer, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Hola, hola Dilner, Dios te bendiga realmente en este sábado, bendiciones. Esta semana ha estado llena de bendiciones, llena de gracia de Dios, realmente evidenciando, ¿no?, el poder que nos da su amor cada día. Seguimos avanzando aquí y aprendiendo cada vez más cómo puede calar lo que es la influencia de la mente de Dios en nuestra vida y cómo podemos andar en ella, que es algo impredecible, ¿no?, algo necesario para el caminar espiritual, claro que sí. Así es, y fíjate que había una historia que estuve leyendo esta semana, precisamente que hablaba de dos personas que comenzaron a mirarse la una a la otra, especialmente estaban dando unos anuncios. Su esposa comenzó a ver a su esposo y se dio cuenta de que se había disgustado por lo que estaban diciendo. Así que ella, cuando conversó con él, le dijo: sé lo que estás pensando, y precisamente le dijo lo que él estaba pensando. A veces ocurre eso en la vida, de que tienes un amigo, un compañero, alguien que está cerca de ti y entonces comienzas a conversar y básicamente completas las palabras que esa persona tiene. Ok, parece que fueran dos mentes que piensan iguales. ¿Te ha pasado alguna vez alguna situación así? Sí, sí, sí. Eso es un escenario muy concurrente, ¿no? Muy concurrente. Incluso cuando están personas que tienen el mismo patrón, así decirlo, conductual, ¿no? O mejor dicho, el mismo patrón cognitivo, ¿sabes? Cuando una persona habitúan a realizar algo y llegan a esa sonancia, a esa armonía. Mira, esto, bueno, sí, yo también estaba pensando lo mismo. Y resulta bueno, que consiguieron esa línea de coincidencia. Y es tremendo, ¿no? Porque Imagínate. fíjate esta historia que tú colocas y qué nos pasaría, cómo podíamos llegar a la coincidencia de tener esa habilidad, pero para con Cristo en nuestra vida, ¿no? Eso sería algo grandioso, ¿no? Y si nosotros cada vez estamos estudiando, estamos viendo la vida de Cristo, yo creo que nosotros podemos llegar también a saber precisamente cuál es el mayor plan que Él tiene para nosotros. Y quiero invitar a todos nuestros amigos, y quiero invitarte a ti también, a que busquemos en nuestras Biblias Primera de Corintios 2:16. Vamos a buscarla rápidamente. Primera de Corintios 2:16. Vamos a ver en este texto precisamente algo que nos habla de la mentalidad. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Nosotros estamos llamados a vivir una vida diferente, ¿ok? Donde nuestra mentalidad cambie por completo y entonces sufra una transformación de la vida. Y creo que eso es algo interesante, porque nosotros no solamente estamos llamados a tener la mentalidad que tenemos, sino a tener la mente de Cristo, porque eso es también fundamental para nosotros mejorar nuestra vida cristiana. Ahora, Rainer, ¿cómo crees tú que el tener una mente como la de Cristo puede ayudar realmente a nuestra vida cristiana? Pero, ¿sabes? Esa pregunta que haces es muy interesante, porque nosotros tenemos que definir primero, porque hay veces que podemos pensar, ¿a qué se refiere, a qué se refiere tener la mente de Cristo? Porque estamos hablando de la mente de Dios, estamos hablando acerca de la mente de Dios. Y es imposible meter algo demasiado grande en algo tan pequeño. ¿A qué se refiere? ¿En qué sentido lo estamos hablando? Y eso refiere a la pregunta que tú estás realizando. Cuando nosotros conversamos acerca de la mente de Cristo, es la custodia del Espíritu Santo en nuestra mente que ratifica nuestro accionar en favor de la voluntad de Dios. ¿Por qué la voluntad de Dios? Porque fíjate, la palabra de Dios dice que Dios mismo, Jesús, no se escatimó, Él dejó la presencia de ser Dios y se vino a ser humano por nosotros mismos. Entonces hablamos ahí de un slash muy importante que es de la humildad. Entonces cuando nosotros vemos este foco, nos damos cuenta que la mente de Jesús está impregnada en una entrega que nosotros ya sabemos y definimos como lo que es el amor.
Entonces, eso es lo que debe estar calando en nuestra conciencia, en nuestra parte lógica, para andar en favor de aquellos pensamientos que realmente inundan lo que es la presencia divina. Y cuando nosotros damos cuenta, mira cómo habla Pablo en este caso, ¿no? Nosotros tenemos, ya es ya legaliza, ¿no? Que están convencidos de esa influencia divina en su mente. Y nosotros vamos a ir al texto de Filipenses, vamos a ir a Filipenses en el capítulo 2, versículo 5. Y vamos a ver, según uno de los textos que estuvimos leyendo durante esta semana, vamos a ver también que nos habla de esta mentalidad. Tener un mismo sentir, tener un comportamiento totalmente distinto, también nos ayuda. Vamos a ver a Filipenses. Filipenses, el capítulo 2, versículo 5. Bueno. Ok, Filipenses, dice 2 capítulos. Ajá. 2.5, 2.5. ¿Lo tienes ahí? Sí, aquí lo tengo. Que hagan Excelente. ustedes el mismo, Compártelo con nosotros. que hubo ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de la cruz. Okay. Y este Gracias. es. Ajá, dime. Ajá. Te escucho, te escucho. Ah, qué impresionante, ¿no? Cómo se bosqueja lo que es la esencia de la mente de Cristo, ¿no? Algo propicio de esta cualidad es la humildad, la humillación, de lo que estoy hablando, esa entrega de amor. Y es algo que nosotros podemos ver en varios escenarios, por ejemplo, en Juan 13, cuando el mismo Jesús, ya estando en forma de hombre, él se humilla a sí mismo, ¿no? Y procede a lo que es el lavamiento de los pies. Es porque él tenía esa esencia y que sabía quién era uno de los requisitos y el primordial, que lo amó hasta el fin, pues. No, y fíjate bien que también este versículo hace referencia a que nosotros necesitamos dar un consentimiento activo, es decir, necesitamos permitir que así sea, ¿verdad? O oponerse, para nosotros poder tener el mismo sentir que tuvo Cristo, ¿ok? Se quiere una toma de decisiones constante, o sea, cada día nosotros estamos tomando decisiones con respecto a qué mentalidad vamos a tener nosotros y si vamos a dejar que esa mentalidad de Cristo permee todo nuestro ser, ¿okay? Que nos conduzca a nosotros en lo que realmente estamos haciendo. Y el versículo 13, vamos a leer el versículo 13, también da otro punto interesante. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por la buena voluntad, por su buena voluntad. Okay. Y cuando nosotros vemos que nosotros podemos ir al libro de Jeremías, vamos a ver que los planes que Dios tiene, o sea, la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas es totalmente buena. ¿Okay? Cuando tú te pones a pensar por un instante qué es lo que realmente quiere Dios, a veces nosotros tenemos un poco de miedo o a veces nosotros podemos llegar a pensar, bueno, no, pero es que si tomo esa decisión me va a ir mal. Pero realmente la Biblia nos enseña y la propia experiencia de la vida nos enseña que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Así que si Dios tiene algo mejor para nosotros, necesitamos dejar que nuestra voluntad sea conducida por Él, mientras tomamos cada día esas decisiones. Necesitamos pensar y actuar como lo. Exactamente, y eso es algo, amigo, que nos cuesta tanto, ¿no? Porque cuando observamos, el mundo está lleno de tantas corrientes ideológicas que atacan nuestra cabeza, que de cierta manera no nos damos cuenta, pero al pasar el tiempo se vuelven en costumbre. Fijémonos cómo tratamos a veces la mentira, ya la ponemos colores y siempre la repetimos y cuando nosotros nos damos cuenta vemos algo que va en contra directa de la voluntad de Dios. Los gustos, nuestras pasiones deben ser subyugadas a lo que realmente Dios quiere, el propósito divino que quiere para el desarrollo de su voluntad, que es buena, es justa y ya sabemos cómo va este asunto con nosotros, ¿no? Así es. Y nosotros tenemos
tenemos que tener claro que nosotros necesitamos darle nuestra mentalidad, necesitamos darle nuestra mente a Cristo para que Él tome el control. Y así nosotros vamos a tener los pensamientos y vamos a actuar como también lo haría Jesús. Cada uno de nosotros está llamado a reflejar al Señor Jesús, ¿ok? Y es la diferencia que nosotros podemos marcar precisamente en este mundo a través de una fe que es obediente, ¿ok? Y que nos lleva a una obediencia que va a otro nivel, ¿ok? Cada vez que nosotros vamos creciendo en Cristo, vamos como aumentando de nivel, vamos como avanzando en nuestra vida cristiana, no podemos estancarnos, ¿ok? En lo que somos ahora, porque Dios no nos ve como somos ahora, sino que precisamente Él nos ve como nosotros llegaremos a ser. Ahora, ¿en qué se diferencia la mente de Cristo en la mente carnal? Uy, Que hay dos muy mentalidades, no la mente de Cristo. qué pregunta, ¿no? Y eso va en armonía con lo que estamos conversando, ¿no? Porque cuando nosotros nos vemos que la mente de Cristo busca agradar a la voluntad de Dios, sin embargo, la mente carnal satisface nuestros deseos. Y es algo que lo declara muy bien la palabra. Miren, el libro de Santiago, capítulo 4 versículo 4 él dice algo contundente, ¿no? Él dice, o almas adúlteras, ¿no? El amor al mundo, el que ama más al mundo se constituye, o sea, por sí enemigo de Dios, pues amar al mundo es ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos entender y definirnos realmente. Es como un examen introspectivo, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que nos ancla a no obedecer la voluntad de Dios o a tener la mente de Cristo? ¿O por qué se diferencia esta mente con la que yo poseo actualmente? Pues, ¿quién debe ser ese que permitirá que mi mente sea transformada a una que sea la semejante a la de él? Y eso lo vamos a ver también en el libro de Romanos, creo que está en esos textos bíblicos según la lección, querido amigo. Ajá. En Romanos capítulo 8, versículo 7, habla un Uh-huh. poco acerca de esto, de la mentalidad que nosotros podemos tener, ¿verdad? Y de la mentalidad carnal que también podemos tener. O sea, por eso decíamos, cada día nosotros tenemos que tomar decisiones con respecto a qué vamos a seguir y qué decisiones vamos a tomar. Y tiene una gran importancia. Vamos a ver si podemos leer Romanos capítulo 8, versículo 7, nos dice, ajá, 8:7. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y esto nos va a llevar a nosotros a desarrollar una obediencia a Dios. Y fíjate que aquí nosotros vamos a ver una transformación en nuestras vidas. Ya no vamos a estar, o mejor dicho, la respuesta al gran amor que Dios tiene por nosotros nos va a llevar a nosotros también a amar su ley. ¿Okay? Vamos a obedecer la ley de Dios y no vamos a odiarla. ¿Okay? No, sino que le vamos a dar el lugar que le pertenece en nuestras vidas, va a quedar grabada en nuestra mente y también en nuestros corazones. Ese punto es importantísimo porque el definir nuestro tipo de mente también lo evidencia. ¿Cómo vemos esta ley? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos obtener una gracia por nuestro esfuerzo que no podemos, pues. Entendiendo que esta mente semejante a la de Cristo, ¿verdad? Es solo transformada por la acción divina, siguiendo aquellas orientaciones divinas que solamente Dios da. Y es algo que podemos evidenciar porque el mismo libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8, nos da esta premisa, amigos. Nos dice exactamente cuál es el foco de lo que Dios quiere para el desarrollo de nuestra vida. Y aquí se lo voy a colocar, Salmo 32, versículo 8, amigo. ¿Lo tienes? Tengo por aquí, Salmo 32, 8. Ok, fíjate lo que dice. Yo te voy a hacer que entiendas. Yo te voy a enseñar el camino en que debes seguir. Y no voy a quitar los ojos de encima de ti. No sea como los caballos ni como las mulas, que deben obedecer con órdenes y que hay que sujetarlos con la brida y el freno. ¿Saben?
este versículo, amigo, enseña realmente el labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Realmente para moldear nuestra mente, para que así podamos decir, podamos objetar que esta cualidad divina, que este mismo sentir, es la palabra correcta, este mismo sentir va en razón de la voluntad de Dios. Nosotros, entendiendo esto, llevamos a conclusión, oye, con razón cada vez que Dios estaba aquí, Él hacía sugerencias como, oye, yo no hago yo no hago lo que quiero, sino lo que el Padre quería que haga, ¿sabes? Yo hago lo que mi Padre me permite que haga. Estas cosas que yo hago las hace mi Padre, y todas estas cosas que muestran realmente su propia situación, pues, su propio quiebre ante la voluntad de Dios para desarrollar el plan de salvación para ti, para mí, para todos nosotros. Y eso es lo que nosotros también deberíamos desarrollar en este tiempo, una dependencia de la voluntad de Dios por completo. Ahora, la gran pregunta es que si eso puede ocurrir de verdad, porque tal vez muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros compañeros están pensando, hey, pero realmente yo también puedo tener una mentalidad así, porque pareciera que toda nuestra mentalidad, todos nuestros pensamientos siempre se van como a lo carnal, siempre se van con el mal y siempre estamos como que corriendo a eso, pero realmente nosotros pudiésemos entregarle nuestra voluntad a Dios. Qué pregunta, ¿no? Y es importante decirlo. Bueno, el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 es claro. Dice que no hay ninguna condenación para los que viven en el Espíritu. Sin embargo, el libro del mismo Romano, capítulo 3, versículo 10, dice que no hay ninguno bueno. No hay ninguno que busque lo bueno. Entonces eso nos lleva a una disyuntiva. Realmente el doblegar nuestra voluntad y obedecer, que es lo que tú estabas diciendo, en lo que Dios nos indica, es lo oprobio para poder llegar a ese nivel cognitivo que Dios quiere que lleguemos por medio de Él, por supuesto. Claro, y tenemos que saber que no es solamente, o sea, aunque nosotros entregamos nuestra voluntad y es la parte que nosotros tenemos que hacer, el tomar esa decisión, realmente quien hace la transformación por completo es Jesús, ¿ok? Y hay una frase que leía esta semana que me llamó la atención, dice, aceptar a Cristo renueva nuestra mente y corazón, alineándonos con su voluntad y guiándonos hacia una vida plena en Él. Cuando nosotros realmente aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces Él comienza a hacer una renovación, comienza a hacer una transformación en nuestras vidas, y es una de esas transformaciones que necesitamos a diario y constantemente, porque tristemente en el mundo que vivimos es muy fácil irnos a los pensamientos carnales, pero nosotros necesitamos tener una mente como la de Cristo, y necesitamos ser una sola mente. Filipenses 1:27 nos lo dice, y vamos a buscar por aquí rápidamente. Filipenses 1:27. Filipenses capítulo 1, en el versículo 27 nos dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vayas a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. O sea, Dios nos invita a que también que nuestro comportamiento y todo lo que nosotros hagamos refleje realmente en el Jesús en que nosotros hemos creído, en ese Jesús que es capaz de cambiarnos por completo y hacer de nuestra mentalidad algo diferente. Amén. ¿Sabe, amigo? Y estudiando un poquito todo esto que estamos viendo, nace una pregunta, ¿no? Porque es interesante que aprendamos cómo funciona nuestra mente. O sea, nosotros tenemos que tener una premisa, y es que nuestra mente tiene debilidades. Pero ¿cómo podemos lograr de que la influencia que Dios está en nuestra vida siga siendo aún mayor? Miren, hay cosas por ejemplo, de la psicología básica acerca de que nos dice que mientras más nosotros nos afincamos en algo, eso va generando surco en nuestra cabeza. Eso es parte de algo que se llama condicionamiento operante. Entonces nosotros podemos decir qué influencia estamos provocando en nuestra vida que haga que se convierta en algo habitual. En algo habitual, por ejemplo, el estudio de la palabra. ¿Cuántas veces nosotros estudiamos la palabra, la oración? ¿Cuántas veces nos dedicamos a la oración? Y es algo que va a generar
una influencia en nuestra cabeza que permita la transformación genuina del Espíritu Santo en nuestra vida, amigo. Porque, ¿cómo, no, o sea, cómo nosotros nos defendemos de la ideología del mundo, de toda la corriente que nosotros estamos viendo? ¿Cómo podemos hacer eso? Y es interesante, ¿no? Claro, es simplemente esa relación que nosotros vamos desarrollando. Y fíjate que a veces nosotros pensamos, bueno, pero es que no lo logro, no, ¿qué hago? Pero entonces en Santiago 4:2 está la respuesta. Dice, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Entonces nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé la mente de Cristo, que nos dé una mentalidad y que nos dé ese deseo de hacer su voluntad. Porque tal vez por tus propias fuerzas, ¿verdad? Tú no piensas directamente ir a hacer la voluntad del Padre. Estás pensando en otras cosas. Pero tú y yo necesitamos pedirle a Cristo, ¿verdad? Necesitamos pedirle al Padre que nos dé una mentalidad como la de Jesús, para que así nosotros podamos ver una transformación por completo en nuestras vidas. Porque imagínate que pase todo este tiempo y seguir siendo los mismos. ¿Okay? Necesitamos realmente tener una transformación. Ahora, eso no es por nuestras fuerzas, jamás. Todo eso se logra a través del poder que Dios nos otorga. Amén. Y fíjese, cuando nosotros tocamos unas cualidades, por ejemplo, de la propia ley que nosotros contemplamos, ¿no? Lo dice la palabra, como lo nombramos ahorita en el libro de Romanos, capítulo 7, 8, ¿no? 7, 8, ella dice unas cualidades de la ley, ¿no? Que la ley es buena, que la ley es santa y la ley es justa. Entonces, cuando nosotros damos cuenta y afirmamos esto como la promesa, esto reafirma la voluntad de Dios en nuestra vida. O sea, que no quiere mal, que no quiere desastres, por así decirlo, sino que quiere que nosotros caminemos a un bienestar que solamente Él puede dar, algo que realmente puede Él formar en nuestra cabeza, ya como sello divino, ¿no? De que es esta ley que quiere premiar esa cosa buena que solamente puede hacer el Espíritu Santo. Y seguimos reafirmando lo que quiere hacer a Dios. Dios lo que quiere y necesita es que nosotros nos dejemos moldear por su Santo Espíritu para que nuestros pasos sean realmente correctos. Ahora, Rainer, ¿sabes también que debemos pensar en qué sucedería si todos tenemos la mente de Cristo? Imagínate por un momento en que todo tu grupo de universitarios, toda tu clase de escuela sabática, tu iglesia, tal vez tus amigos tuvieran la mentalidad de Cristo. ¿Qué clase de fe entonces sería la nuestra? ¿Cómo crees que sería esa fe si nosotros tuviéramos la mente de Cristo? Qué tremendo, ¿no? Y esa pregunta también la hice para que todos sean uno de mí, como yo el Padre. Gloria a Dios. Oye, pero esto sería algo increíble, ¿no? Y aquí es donde llegamos al punto de partida. Cohesionar todos en ese mismo hilo de coincidencia, ¿no? Que podamos pensar totalmente en un mismo objetivo, un mismo fin, ¿no? Solamente llevado por el amor, porque este es el principio que se quiere acatar, pues, teniendo todos ese mismo cumplimiento de fe, ese mismo pensamiento, esa misma relación divina que solamente se logró por nuestra obediencia, pues, por nuestra humillación a la voluntad de Dios. No, y sabes que me llama la atención poderosamente una cita del libro Mente, Carácter y Personalidad, que quiero compartir con ustedes. Dice, Dios ha hecho amplia provisión para que nuestros pensamientos puedan llegar a ser puros, elevados, refinados y ennoblecidos. No solo ha prometido purificarnos de toda injusticia, sino que ha hecho real provisión para suplirnos de la gracia con el fin de elevar nuestros pensamientos hacia Él y capacitarnos para apreciar su santidad. Y aquí hay algo muy clave, y es que nuestros pensamientos pueden cambiar, nuestros pensamientos pueden llegar a ser puros y elevados. A veces nosotros podemos caer precisamente por toda la dinámica que este mundo tiene en tener pensamientos que no son puros, tener pensamientos de que te están hablando de algo y entonces tú estás pensando en otro, que es lo que nosotros llamamos pensamiento de doble sentido, ¿okay? Y a veces te ríes y suena como una broma normal, ¿verdad? La gente se ríe, echa chistes y todo eso, pero a veces esos pensamientos pudiesen estar desviándote del verdadero propósito que tiene Dios para ti. Entonces Dios desea que nuestra mente sea renovada, que nuestros pensamientos puedan ser puros, puedan ser elevados y puedan también ser ennoblecidos.
Claro que sí, y eso, bueno, y eso sigue dirigiendo, pues, por lo que estamos en este estudio, ¿no? Realmente la frecuencia y ya la cotidianidad que tiene este mundo ya poco a poco está generando callos en nuestra mente, que repetimos cosas que las vemos buenas, sin embargo, nos alejan del propósito y la voluntad de Dios, algo, un plan que tienen marcado para nosotros, que solamente Él que nos puede dar. Por eso, una de las cosas tremendas que vemos, amigo Dilner, es que nosotros vamos a ver raro la promesa de Dios debido a esta cotidianidad, ¿sí? Entonces, eso nos va a generar también un choque. Sin embargo, aquí tenemos que apelar a la promesa divina de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo está haciendo. Es Dios quien está hurgando nuestro corazón realmente para realizar esta transformación. Pues hace poco, en unas campañas, las personas gestionaban esta inquietud, pues, pero yo no puedo hacer esto, pero yo no puedo hacer lo otro, pero yo no puedo hacer esto, y va en el foco del mensaje central de lo que es este estudio de la mente de Cristo. Es que no vayamos a Cristo pensando en que nosotros no hacemos, sino vayamos a Cristo porque Él realmente es el que va a hacer en nosotros. Entendemos de que el mundo está cada vez perverso y no va a mejorar, esto va a seguir así. Sin embargo, Dios puede decirnos que Él vino al mundo y Él fue vencedor, que Él es el que puede realmente dirigirnos por donde debemos caminar, Él puede dirigirnos por donde realmente debemos andar, Él es el que puede dar esa legalidad de que nuestra mente realmente sea transformada de forma correcta y de forma justa y de forma verdadera, como solamente el Espíritu Santo puede hacer. Amén. Estamos llegando ya al final de este repaso de lección, que hablamos precisamente de la mentalidad de Cristo y cómo nosotros también podemos llegar a aceptar la voluntad del Padre. Y palabras finales, Rainer, ¿qué invitación podemos hacerle a nuestros amigos el día de hoy en este sábado tan especial? Bueno, querida familia, una invitación tácita es que sigámonos esforzándonos, creyendo en Dios en que Él obrará en nosotros. Dediquemos tiempo a la lectura de la Biblia, a la oración, ya que el Espíritu Santo se ensalzará en nuestros corazones a medida que nosotros frecuentemos esa intimidad con Él. A medida que nosotros vayamos aprendiendo este conocimiento en Cristo que nos lleva a la aceptación de esta salvación que Él nos ha regalado. Amén. También queremos invitarte a que tú puedas escoger los temas que han de ocupar tus pensamientos. Y eso te va a ayudar también a moldear tu carácter. Lo que dejamos entrar a través de nuestras avenidas del alma nos va a ayudar a nosotros a desarrollar nuestra mentalidad, nuestro carácter. Así que mientras más tiempo pasemos con Dios, nos va a ayudar precisamente a tener una mayor conexión con Él y a desarrollar una mentalidad como la de Cristo, mientras aceptamos su voluntad en nuestras vidas. Amén, Esto fue amén. verso 13. Así que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Rainer, gracias por estar con nosotros en esta mañana, que el Señor te bendiga y te guarde. Saludos a todos nuestros amigos que se conectan. Cuídate mucho, Disney. Bendiciones. Nos vemos hasta el próximo. Chao. Así es, nos vemos. Feliz sábado.